Salí con una mamá soltera, pero cuando volvió con el papá de su hijo, intentó quitarme todo el dinero que pudo. Todo empezó cuando conocí a Mariana en un café de la colonia Roma. Era un domingo por la tarde y yo había ido solo, como casi siempre. Teníamos la misma edad, 29 años. Su cabello castaño caía justo hasta los hombros, y sus ojos verdes, grandes y expresivos, transmitían una mezcla de cansancio y determinación. Parecía alguien que había vivido demasiado para su edad. Fue ella quien me pidió que cuidara su laptop unos minutos mientras iba al baño. Cuando volvió, me agradeció con una sonrisa amable y comentó lo difícil que era confiar en alguien hoy en día. Yo respondí con una broma torpe y, antes de darme cuenta, ya estábamos conversando. Se presentó como Mariana, diseñadora gráfica independiente, y me dijo que solía ir a ese café para concentrarse. También me contó que era madre soltera de un niño de 4 años, Mateo, y que el padre los había abandonado al enterarse del embarazo. La charla se alargó más de lo que pensábamos. El café cerró y decidimos dar un paseo. Fue una conexión rápida, de esas que no se planean y por eso resultan tan atractivas. Me impresionó su forma de hablar, clara, directa, sin buscar lástima. No se victimizaba, simplemente contaba los hechos, como quien ha aprendido a seguir adelante sin esperar nada de nadie. Esa fuerza me gustó. En las semanas siguientes, nos vimos con frecuencia. Salíamos a cenar, a caminar por la ciudad o a conversar. No era fácil coordinar por su trabajo y las responsabilidades con su hijo, pero hacíamos lo posible. A mí no me importaba tener paciencia. Me parecía admirable que, a pesar de todo, buscara tiempo para mí. Al principio fueron pequeñas ayudas, cosas que cualquiera consideraría normales cuando hay cariño. Roberto, ¿me podrías apoyar con la colegiatura de Mateo? La guardería pide el pago por adelantado. Oh, el pediatra recomendó estos suplementos vitamínicos, pero no tengo para pagarlos esta quincena. Y yo, como tonto, aceptaba sin pensarlo. No era una suma que me arruinara, y además, ¿quién no ayudaría a una madre que lucha por su hijo? Me repetía que no era caridad, era apoyo, amor incluso. Creo que, en el fondo, me gustaba sentir que era útil, que tenía un propósito en su vida. Nunca me pidió cosas para ella, siempre para Mateo, educación, salud, comida. Eso lo hacía más creíble. No eran lujos ni caprichos. Incluso llegué a proponerle que vivieran conmigo, pero lo rechazó con tacto. Agradezco que lo digas, pero no quiero que pienses que busco eso. Prefiero ir poco a poco, construir algo real. Esas palabras me tranquilizaron. Me hacían creer que conmigo sí quería algo serio. Con el tiempo, empezaron a aparecer cosas que no encajaban del todo. Nada grave al principio, solo detalles que decidí ignorar. Nunca me presentó a sus amigas ni a su familia. Decía que no veía a sus padres desde hacía años y que ya no tenía contacto con sus pocas amigas. Lo entendí, pensé que tal vez no quería exponer su vida tan pronto. También solía cancelar planes a última hora, a veces con explicaciones confusas, que Mateo se había enfermado, que un cliente le pidió un trabajo urgente, que una vecina necesitaba ayuda. Una vez incluso me dejó esperando en un restaurante más de 1 hora. Me escribió que no podía llegar, que se sentía mal por dejarme así y que me compensaría otro día. Nunca lo hizo, pero yo no reclamé. No quería parecer exigente. Y luego estaba su trabajo. Desde el principio me dijo que era diseñadora gráfica, que tenía clientes internacionales y hacía branding para pequeñas marcas, pero nunca me mostró un solo proyecto. Cuando le preguntaba por sus proyectos, cambiaba de tema o decía que todo estaba bajo contratos de confidencialidad. Me parecía extraño, pero no tenía cómo comprobarlo y me repetía que no era mi lugar desconfiar. A veces su celular sonaba y salía del cuarto para contestar. Al regresar, decía que era una amiga o una clienta con problemas. Otras veces prefería no contestar, asegurando que era gente con la que ya no quería hablar. Yo le creía. Pensaba que simplemente era una mujer ocupada y con muchas cosas en la cabeza, así que intentaba no tomarlo como algo personal. A los 5 meses de relación apareció su ex, Javier. Según Mariana, había regresado solo para ver a su hijo los fines de semana. Me aseguró que no quería retomar nada con él y que incluso le incomodaba su presencia después de tantos años, pero lo aceptaba porque Mateo merecía tener una figura paterna, aunque fuera a medias. Intenté ser maduro. Yo no era el padre y, si él quería asumir parte de su responsabilidad, no podía oponerme. Ella me prometió que el contacto sería únicamente por temas de su hijo y que yo era quien realmente le importaba ahora. Pero empecé a notar cosas raras. Su celular sonaba más seguido, incluso a horas extrañas.
Varias veces se levantaba a las 3 de la mañana diciendo que necesitaba tomar aire. Salía al balcón o bajaba a la calle. Decía que no podía dormir, que tenía pesadillas y que necesitaba despejarse. Una noche, mientras se duchaba, vi su celular vibrar sobre la mesa. No lo toqué, pero alcancé a leer un nombre en la pantalla: Javier. Sentí un nudo en el estómago. No quise confrontarla de inmediato, preferí esperar a que me lo contara ella misma. Pero nunca lo hizo. Entonces ocurrió algo inesperado: dejó de pedirme dinero. Durante 2 semanas no mencionó colegiaturas, ni vitaminas, ni emergencias. Al principio lo tomé como una buena señal. Pensé que su situación por fin se había estabilizado y hasta me sentí orgulloso, como si mis esfuerzos hubieran dado resultado. Pero esa paz duró poco. Se volvió distante. Contestaba menos mis mensajes, cancelaba citas sin dar motivos, ya no decía que me extrañaba. Y aunque no lo admití en voz alta, dentro de mí empezó a crecer la duda. Un día, sin avisarle, decidí ir a su casa para sorprenderla con un café y unos panecillos. No tenía intención de espiarla, pero al llegar escuché voces, una voz masculina. No era un vecino, se notaba por el tono. Toqué la puerta. Tardó varios minutos en abrir. Se veía nerviosa. Me dijo que justo iba saliendo y que no tenía tiempo para hablar. No me dejó entrar. Me fui con el corazón apretado, sin hacer una escena, pero con una inquietud que no me dejaba tranquilo. Sentía que esa relación que antes me daba calma y propósito ahora estaba llena de sombras. Pasaron 2 días antes de decidir confrontarla. No quería hacerlo por mensaje, así que le pedí vernos. Dudó, puso excusas, pero al final aceptó. Nos encontramos en un parque que solíamos frecuentar. Llegó con gafas oscuras y un termo en la mano, como si intentara mantener la compostura. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, ¿por qué no lo estaría? Porque el otro día fui a verte y escuché una voz, un hombre. No me dejaste pasar y estabas nerviosa. Solo quiero que seas honesta conmigo. Suspiró y bajó la mirada. Luego, con voz calmada, dijo: Era Javier. Llegó sin avisar. Quería hablar sobre Mateo y cómo organizar las visitas. No quería que estuvieras porque no quiero que piense que tú influyes en mis decisiones con el niño. Perdón si pareció otra cosa. Quise creerle. De verdad lo intenté. Tal vez una parte de mí sí lo hizo. Me aferré a su versión porque lo contrario significaba aceptar que me había estado engañando. Y eso dolía más que cualquier mentira. Durante los días siguientes volvió a ser la Mariana del inicio, atenta, dulce, cercana. Me enviaba mensajes durante el día, fotos de Mateo pintando, y me decía que pensaba en mí. Incluso me invitó de nuevo a su casa una tarde en la que, según ella, Javier no estaría. Parecía que todo volvía a su cauce. Yo también bajé la guardia. Pero entonces empezaron las nuevas solicitudes. Todo comenzó con un mensaje. Roberto, no sé cómo decirte esto sin que suene mal, pero en el kinder de Mateo están pidiendo una laptop para ciertas actividades. Sé que suena exagerado, pero así son las cosas ahora. Los niños tienen que aprender desde temprano y yo no puedo costearlo sola. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué responder. Una laptop para un niño de 4 años me parecía excesivo, no solo por la edad, sino porque me lo pedía a mí como si fuera mi obligación. Aún así, no rechacé la idea de inmediato. ¿Estás segura de que es necesario? ¿Qué tipo de actividades hacen con laptops a esa edad?, pregunté. Sí, claro. Les enseñan cosas básicas, coordinación, creatividad. Hay una plataforma educativa y los papás deben mandar una laptop sencilla. No tiene que ser de lujo, algo básico basta. Yo no tenía hijos y no entendía bien cómo funcionaban los jardines de niños modernos. Tal vez tenía razón, pensé. Tal vez el mundo había cambiado. Al final, cedí. Le transferí una cantidad razonable, especificando que era para una laptop económica. Me prometió que buscaría opciones accesibles y me enviaría fotos que nunca llegaron. Pocos días después surgió otra emergencia, esta vez sobre la salud de Mateo. Está actuando raro, Roberto. Se aísla, no quiere hablar con otros niños, a veces se queda mirando la nada. Estoy muy preocupada. Quiero llevarlo con un neuropsicólogo, pero cobran carísimo. No me alcanza. Me parte el alma sentir que no puedo hacer nada. Esta vez sonaba realmente angustiada, incluso me mandó mensajes de voz llorando. Escucharla así me quebró.
¿Tienes ya a alguien en mente?, pregunté. Sí, una clínica privada. Me la recomendaron 2 mamás del kinder. Me dan cita estas semanas y hay que pagar por adelantado. Volví a ayudarla. ¿Cómo negarme cuando se trataba de un niño? Sin embargo, ya empezaba a sentirme incómodo. Algo no terminaba de encajar. El punto de quiebre llegó poco después. Un día, mientras comíamos en su casa, su celular vibró varias veces. Mariana se levantó para contestar en la habitación. Cuando volvió, lo traía en la mano, y al dejarlo sobre la mesa vi la carcasa, un iPhone nuevo. No cualquier modelo, uno de esos recientes, con triple cámara y pantalla sin marcos. ¿Es nuevo tu celular?, pregunté. Ah, sí. Lo necesitaba. El otro ya estaba fallando y para mi trabajo necesito buena cámara. Lo saqué a meses. A meses, y la laptop de Mateo, y el especialista. La miré sin decir nada. Ella frunció el ceño. ¿Estás diciendo que porque compré un celular no puedo cuidar a mi hijo? No, todo lo pago yo sola. A veces mis papás me ayudan, y lo del celular es una herramienta de trabajo. No entiendo por qué me juzgas. Me quedé confundido. No quería discutir, pero algo no cuadraba. Si su situación era tan crítica como para pedirme dinero cada semana, ¿cómo podía costear un teléfono de gama alta? Los días siguientes empecé a poner límites. Cuando me pidió dinero para un curso emocional, para Mateo, le dije que ese mes no podía, que estaba justo. Su respuesta fue casi inmediata, cargada de reproche. No pensé que fueras como los demás. Creí que estabas listo para una relación con responsabilidades reales. Pensé que eras un hombre maduro. Supongo que me equivoqué. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque dudara de mí, sino porque revelaba con claridad su forma de manipular. Mariana, no es que no quiera ayudarte, le dije con calma, pero no puedo ser la única persona que resuelva todo. Me hace sentir que, si no pago algo, entonces no valgo nada en tu vida. No es eso, gritó. Es que tú no entiendes lo que es tener un hijo, lo que es hacer todo sola. No tienes idea del estrés que manejo, y encima tengo que justificar cada cosa que hago. ¿Sabes qué? Olvídalo. A lo mejor sí me equivoqué contigo. La discusión terminó ahí. Se fue al cuarto, cerró la puerta y me dejó solo en la sala. Me quedé mirando por la ventana, preguntándome en qué momento habíamos pasado del enamoramiento a la culpa. En los días siguientes se alejó. Ya no me escribía como antes, solo aparecía cuando había alguna urgencia. Desaparecieron los mensajes de buenos días, las fotos de Mateo pintando, los comentarios dulces. Todo se redujo a peticiones. Se rompió el horno y no puedo calentar la comida de Mateo. El coche necesita servicio, si no, no puedo llevarlo al médico. El seguro de gastos médicos me canceló la póliza, tengo que pagar la consulta completa. Yo ya no reaccionaba igual. Respondía con frialdad, diciendo que lo sentía, pero no podía. Ella lo interpretaba como una traición. Cada vez que le decía que no, me lanzaba una acusación distinta, que era tacaño, que huía de mis responsabilidades morales, que solo los hombres inmaduros hacían eso. Incluso llegó a decirme: no te estoy pidiendo que cuides de mí, te estoy pidiendo que cuides de un niño. ¿Qué clase de persona le dice que no a un niño? Fue entonces cuando entendí que ya no era yo quien tomaba decisiones en esa relación. De alguna manera, me había convertido en un proveedor, un espectador que debía pagar por una entrada que no incluía ni respeto ni sinceridad. Empecé a repasar todo lo que había ocurrido desde que la conocí, las historias que no cuadraban, las visitas nocturnas, las excusas, el iPhone nuevo, el chantaje emocional. Una palabra comenzó a repetirse en mi cabeza, cada vez con más fuerza: uso. Me estaba usando. Pero todavía no estaba listo para enfrentar esa verdad. Las cosas ya iban mal, pero esa tarde todo se rompió. Discutimos como nunca antes. Fue una de esas peleas que empiezan por algo pequeño y terminan destapando meses de resentimiento. Mariana me había escrito diciendo que necesitaba dinero para una consulta médica urgente. Esta vez no era para Mateo, sino para ella. Supuestamente tenía un problema estomacal grave que arrastraba desde semanas atrás y necesitaba una endoscopía. Yo ya estaba saturado. Le respondí que no podía ayudarla más, que me sentía agotado emocional y económicamente, y que tenía la sensación de que nuestra relación se basaba solo en lo que yo podía dar, no en lo que éramos como pareja. Eso encendió la chispa. Entonces dime, ¿de qué sirves?
¿Qué clase de hombre ve sufrir a la mujer que ama y no hace nada?, me escribió. ¿Y qué clase de mujer usa el amor de alguien para sacarle dinero cada semana?, le respondí sin pensar. En segundos me llamó. Atendí. La conversación se convirtió en gritos. Ella me acusó de manipulador, de victimizarme, de humillarla. Yo, desesperado, dije cosas que no debía, que ya no confiaba en ella, que sospechaba desde hace tiempo que me estaba viendo la cara, que nunca había mostrado interés real en mí como persona. «Eres un miserable», gritó. «Y te juro que te vas a arrepentir de hablarme así». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia y tristeza. No me sentía orgulloso. No soy de los que insultan ni levantan la voz, pero esa relación me había llevado a un punto en el que ya no me reconocía. Quise arreglarlo. Sentía que le había fallado, aunque una parte de mí sabía que la situación era insostenible. Una hora después decidí ir a su casa. No llevaba flores ni disculpas escritas. Solo quería hablar, explicarme, escucharla. Creí que, si nos sentábamos cara a cara, podríamos salir de ese pozo en el que habíamos caído, que tal vez, aunque fuera una mala racha, aún había algo que rescatar. Subí las escaleras de su edificio en silencio, intentando ordenar mis pensamientos antes de tocar la puerta. Al llegar, me detuve. Junto a la entrada había una ventana pequeña, con las cortinas a medio cerrar. Sin querer, miré adentro, y lo vi. Javier estaba sentado en el sofá, tomando la mano de Mariana. Reían, hablaban como si nada más existiera. Él se inclinó hacia ella y la besó. No fue un beso casual ni un impulso pasajero, fue lento, íntimo, familiar. Ella no se apartó. Aquello parecía una escena matrimonial, como si yo nunca hubiera existido en esa casa. Sentí que el aire me abandonaba. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera romperlo desde dentro. Toda la rabia, la impotencia y la humillación acumuladas explotaron. Golpeé la puerta con fuerza, 1, 2, 3 veces, como si cada golpe pudiera despertarme de esa pesadilla. Pasaron unos segundos antes de que Mariana apareciera, pálida. Detrás, Javier me miraba como si fuera un intruso. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con fastidio. «¿Qué hago aquí? Vine a hablar contigo, a pedir disculpas, y me encuentro esto. ¿Me puedes explicar qué es?». «No tienes derecho a venir a gritar», intervino Javier, avanzando un paso. ¿Derecho? ¿En serio tú me hablas de derechos? Me usaron los dos. ¿Qué querías, Mariana? ¿Sacarme todo lo que pudieras antes de volver con tu marido? No es mi marido, respondió, cruzada de brazos. Pero aunque lo fuera, eso no te da derecho a irrumpir así. Después de todo lo que hice por ti, todo era mentira. Mateo también era parte del teatro. Bájale a tu tono, dijo Javier. ¿Te estás pasando? ¿Pasando? ¿Tú qué vienes a golpearme indirectamente cada vez que ella me manipula? ¿Tú qué apareces cuando le dejo de dar dinero y te haces pasar por el papá responsable? Javier no respondió. Solo levantó el puño y me dio un golpe seco en el pómulo. Sentí el impacto, la sangre calentándome la cara. Di un paso atrás, aturdido. Pude devolverlo, pero no lo hice. Me giré y bajé las escaleras sin mirar atrás. No iba a ensuciarme más. No con ellos. En la calle, con el rostro adolorido y la rabia hecha nudo, llamé a Hugo, un viejo amigo de la universidad, abogado penalista. Le conté todo desde el principio, no solo el golpe, sino la manipulación, el abuso emocional, las extorsiones veladas. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Transferencias, audios, capturas de pantalla, todo. Nos vimos al día siguiente en su despacho. Revisó cada detalle, cada conversación, cada movimiento bancario. Permaneció pensativo un momento y luego me miró serio. Podemos armar algo, sobre todo por la agresión. ¿Tienes fotos del golpe? Sí, las tomé anoche. Perfecto. Vamos a denunciar. Javier tiene antecedentes por agresión a su expareja. Fue un caso menor, pero quedó registrado. Eso no sirve. Hugo no solo era hábil, también tenía contactos. En menos de 2 semanas, Javier fue citado por las autoridades. Intentó negarlo todo, pero el cúmulo de pruebas era sólido, las fotos, los mensajes amenazantes, el historial y, por supuesto, sus antecedentes. El caso no tardó tanto como imaginé. Gracias a las gestiones de Hugo, sumaron otros cargos menores, amenazas, lesiones, reincidencia, pero suficientes.
Fue condenado a 1 año de prisión sin derecho a fianza. Cuando recibí la notificación oficial, no sentí alegría ni sed de venganza, solo una liberación amarga. No se trataba de verlo tras las rejas, se trataba de recuperar algo de mí que Mariana y él habían intentado destruir, mi dignidad. Días después de la sentencia, Mariana volvió a aparecer. Un mensaje breve: no puedo creer que hayas llegado tan lejos. Mateo te quería. No contesté. No había nada más que decir. Cerré la conversación y, con eso, creí cerrar también el capítulo más oscuro de mi vida. Actualización. Han pasado 3 meses desde entonces. Con Javier en prisión y Mariana lejos, o eso pensaba, volví a enfocarme en mí. Retomé mis rutinas, volví a leer, a salir con amigos que había descuidado, a estar solo sin sentirme vacío. No fue fácil. A veces me sorprendía preguntándome en qué momento perdí el control, como una historia que empezó con una sonrisa en un café terminó en una denuncia penal. Y justo cuando empezaba a sentir paz, Mariana volvió a buscarme. Primero, un mensaje corto, casi casual: hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Es urgente. No respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque aprendí que nada urgente viene de alguien que vive de urgencias inventadas. 2 días después, insistió. Solo quiero que sepas que me equivoqué, que no sabía lo que hacía. Javier me manipuló, me hizo creer que tú eras el problema. Me sentía sola, confundida. Ahora me doy cuenta de lo que perdí. Ignoré ese mensaje también, pero no se detuvo. Esta vez fueron textos más largos, hablándome de Mateo, de lo difícil que estaba siendo todo ahora que Javier estaba en prisión. Me decía que necesitaba ayuda, que confiaba en mí, que solo yo la había tratado con verdadera bondad. Sé que no merezco nada de ti, pero si alguna vez sentiste algo real, por favor respóndeme. Hubo un momento en que casi lo hice. No por nostalgia, sino por esa parte de mí que todavía quería creer que podía haber algo rescatable. Pero antes de contestar, recordé todo: la manipulación, las mentiras, el desprecio. Recordé verla besándose con Javier mientras yo pensaba en pedirle perdón por cosas que ella misma había provocado. Y no respondí. Unos días después, cambió de tono. Me envió una foto, una de esas que no dejan mucho a la imaginación, acompañada de un mensaje. Dime que no extrañas esto, bebé. No sentí deseo, ni siquiera enojo. Solo pena. No por mí, sino por lo que ella se había convertido, alguien que seguía usando su cuerpo, sus palabras y sus emociones como herramientas para obtener lo que quería. Pena, porque después de todo, no había aprendido nada. Seguía atrapada en ese ciclo donde solo existen 2 opciones: controlar o suplicar. No respondí. Borré la conversación. Y fue en ese momento, más que en la denuncia, el golpe o el juicio, cuando sentí que realmente todo había terminado. No porque ella dejara de buscarme, sino porque yo ya no tenía ningún deseo de buscarla, ni para amar, ni para reclamar, ni siquiera para entender. Aprendí que el amor no se mide por cuánto estás dispuesto a dar, sino por cuánto te cuidas mientras das. Que la compasión sin límites se convierte en autoabandono. Que ayudar a alguien no debe implicar destruirte en el proceso. Entendí que hay personas que no saben recibir amor sin convertirlo en deuda, que su forma de sobrevivir es pedir, absorber y exigir hasta dejarte vacío. Pero, sobre todo, aprendí que está bien decir no, que no tienes que justificarte por ponerte límites, que no eres menos hombre ni menos persona por dejar de salvar a alguien que no quiere ser salvada. A veces lo más valiente no es quedarse, sino irse. Incluso cuando todavía duele, incluso cuando todavía quieres entender. Porque si algo me quedó claro, es que el amor real no te hace sentir usado, no te obliga a pedir permiso para respirar y, definitivamente, no te destruye por dentro. Hoy, finalmente, estoy en paz.